Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Es viernes 9 de mayo de 2014. Saludos a usted que nos acompaña desde el exterior a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos ven localmente por el canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Algunos temas puestos en agenda para la mañana de este viernes: el estado del acceso a la información pública y la transparencia en el país, un caso adicional que tiene que ver más con la coyuntura y el caso específico del proceso judicial que se ha abierto contra el expresidente de la República, Francisco Flores, y el haber desviado cerca de 15 millones de dólares provenientes de Taiwán. Sobre ese tema estamos en perspectiva también al cierre del quinquenio de la administración Funes para el 31 de mayo de este mismo mes. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Burgos. Él es el coordinador de la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC, que se encuentra en Funde. Roberto, es un gusto, bienvenido. Gracias, William, un placer como siempre estar aquí, acompañarte, igual que al resto de las personas que siguen tu entrevista. Bueno, a propósito de la reflexión del tema general que vamos a plantear esta mañana, Roberto, creo que es relevante conocer un poco la opinión de ustedes, sobre todo por el nivel de involucramiento que tienen en el tema de transparencia, de acceso a la información. Pero bueno, habitualmente dan indicadores sobre cuál es el estado en el tema de la situación de corrupción en la que se encuentra el país, avances, retrocesos, etcétera. Pero en este caso entonces, el caso Francisco Flores. ¿Cómo les ha sentado a ustedes? ¿Han hecho alguna reflexión? De entrada, preguntar, bueno, no es parte del informe que vamos a analizar, ¿no? Sí. ¿O sí? Bueno, en realidad el caso Francisco Flores, y lo reflejamos en nuestro cuarto informe, que es el que presentamos ayer, que abarca de enero a mayo del presente año. Iniciamos haciendo una referencia al caso Francisco Flores por el impacto que habría tenido, no solo en la pasada campaña electoral, sino que además en la conciencia de todos los salvadoreños. En el informe citamos una encuesta de la UCA en la cual se le pregunta a las personas qué tanto cree que afectó al partido Arena las acusaciones de corrupción contra Francisco Flores. Más del 60% afirmaron que consideraban que había afectado, y había por lo menos un 11% que agregaba que un poco. Es decir, hay una percepción mayoritaria, en primer lugar, que este caso es un caso inédito en la historia salvadoreña, porque ya se ha librado una orden de captura contra el expresidente Francisco Flores, algo que éramos el único país de la región donde no tenía un caso similar a este. Y por otra parte, el despliegue mediático que se dio de su comparecencia en 2 ocasiones a la comisión especial que creó la Asamblea Legislativa, y en la cual, bueno, vimos incluso un reconocimiento del expresidente Francisco Flores de que había utilizado fondos del Estado sin que funcionaran los controles institucionales que existen para ello. Tendrá que ser el órgano judicial quien ojalá esté a la altura y sea capaz de juzgar y probar si es que existe los delitos por los cuales lo acusan al expresidente Flores, y eventualmente sancionarlo si este es el caso. Pero sí creemos de que es un mensaje, como digo, el órgano judicial esperamos que cumpla su papel y mande un mensaje contra la impunidad en El Salvador a todo nivel. Sí es posible que esté llegando ese mensaje. Digo, primera vez, al menos en la posguerra, creo que es importante hacer la diferencia, claro, que en el pasado parece que sí ha habido casos, incluso antes del pasado conflicto armado, sí, de juzgamiento, procesamiento, no sé si condenas, pero hubo ya expresidentes sometidos a procesos, pero después de la posterior al fin de la guerra, es primera vez, ¿no? Es primera vez, y sobre todo en una acusación que tiene que ver con el manejo de los fondos del Estado, en este caso de los fondos de la ayuda exterior. Se ha hablado mucho, y bueno, y nosotros como capítulo de Transparencia Internacional le hemos dado seguimiento al caso, aunque obviamente no hemos participado en el mismo, y hemos visto con intensa preocupación cómo no solo ha quedado a la vista de todo el público el poco control que ha existido con buena parte de la cooperación internacional al país. Sospechamos que no solo de países como Taiwán, sino que también recordemos todas esas ayudas que se hablaron que vinieron para la tormenta Mitch en 1998. Supimos que también se hicieron en aquella época colectas en las embajadas de El Salvador en todo el mundo, y son fondos sobre los que nunca se dijo cómo se utilizaron.
Y este caso de Francisco Flores y las acusaciones en su contra por los presuntos delitos que ha cometido y las responsabilidades que él mismo ha asumido en la Asamblea Legislativa, también nos pone en perspectiva el tema de la financiación de los partidos políticos. No suele relacionarse ambas cosas, pero es que ese dinero de la ayuda de Taiwán, en varios momentos se ha dicho, es que también había colaboración de Taiwán a varios países de la región centroamericana para ayudarles en sus campañas políticas y además para contar con el voto de estos en foros internacionales como la Asamblea General de la ONU. Recordemos que ha habido una serie de conflictos ya históricos entre Taiwán y la China continental. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo estos casos, una adecuada investigación, no solo podrán eventualmente determinar responsabilidad del presidente Francisco Flores, sino que además, bueno, ir más allá y poder conocer si estos dineros terminaron en las arcas de partidos políticos? Ahora bien, esta parte de la financiación de los partidos políticos no es exclusivo de quienes están en el partido, en el gobierno, No, o sea, claro, es para todos. para o sea, todos, sí, por supuesto. Y es que, bueno, el barómetro global sobre la corrupción de Transparencia Internacional que publicamos en julio del año pasado, hace casi un año, ya señalaba como una de las instituciones más señaladas por corrupción en los países, a partir de una encuesta de 1000 personas de todos los sectores que se hizo globalmente, al menos en El Salvador señalaba como instituciones más corruptas los partidos políticos, la Asamblea Legislativa y lamentablemente ahora se incluye también a la corporación policial, ¿verdad? Cuando era una institución que después de los acuerdos de paz gozaba de una percepción bastante positiva. Entonces ahí nos están dando mensajes, obviamente, los ciudadanos de que, bueno, se necesita transparentar fondos en todos los partidos políticos, transparentar campañas y una mejor rendición de cuentas de parte de los aparatos de seguridad. sí puede haber un parteaguas en lo que está ocurriendo con el caso Flores en términos del mensaje que se manda, en el caso de la impunidad, pero también en el tema de que tiene que ver con el hecho de la intocabilidad que en un momento determinado que ha habido para... Yo creo que sí, se sienta un precedente importante, pero lo que va a sentar un precedente importante es que haya una buena investigación, haya un debido proceso por el expresidente Flores y si existen responsabilidades, estas se determinen de manera objetiva, imparcial y responsable. Porque muchas veces también estos casos de corrupción se manejan con mayor ímpetu a nivel mediático, pero a nivel procesal se cometen errores. Por ejemplo, en el caso del presidente Francisco Flores ya se ha señalado que con 17 horas de retraso se emiten las órdenes de captura. Es decir, ya se van cometiendo algunas omisiones en un proceso que uno dice, bueno, ojalá no vayan a provocar errores intencionales para que esto al final no llegue a buen término. Es necesario combatir la corrupción, pero no solo a nivel mediático, sino que también en las instituciones encargadas de perseguir el delito y de controlar el uso de los fondos del Estado. ¿Qué crees tú que pueden haber ciertos actos en el marco del procedimiento judicial que sean deliberados en términos de que esto pueda frustrar el resultado? Por supuesto, esto es una posibilidad que no podemos descartar aquí en el país. ¿Cuántos casos aquí no hemos visto incluso de investigación a jueces o exjueces que no llegan a nada o que solo exministros, ¿verdad?, que terminan siendo absueltos en el órgano judicial, ¿verdad? Y hemos tenido muchos casos sobre esto y ojalá también que con el mismo ímpetu que se investiga al expresidente Francisco Flores, se investigara a todos los expresidentes de este país, incluyendo el que ya va a salir del poder. A esa parte quería llegar, porque hasta qué punto cuando hacías mención a la forma poco transparente con la que se han administrado posiblemente recursos provenientes del exterior de la ayuda de la cooperación internacional, hasta qué punto ha cambiado eso en los últimos 5 años, siendo que hay una nueva administración que está por concluir y digo, es un nuevo partido gobernando con el presidente Funes. Sí, bueno, en realidad la actual gestión, bueno, hay un legado, ¿verdad?, que lo hemos hablado aquí alguna vez. Nos hereda una institucionalidad básica que permite a través de oficinas de información o unidades de acceso a información y respuesta que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información pública. El permitir el acceso a la información del Estado es una de las mejores herramientas para prevenir la corrupción. Ahora, hemos logrado en estos 5 años, y bueno, y ayer que se cumplían 3 años de la vigencia de la Ley de Acceso a Información Pública, todo lo que como Transparencia Internacional y FUNDE habríamos querido, no, todavía queda un buen trecho por recorrer
y es que estos temas de transparencia y anticorrupción han sido muy usados en la pasada campaña con una fuerza que no había tenido en pasados eventos electorales, y nosotros lo reflejamos en nuestro informe. Sin embargo, ¿En qué sentido utilizado? Bueno, en primer lugar estaba presente en todos los programas de gobierno de los partidos políticos en contienda. En segundo lugar, el caso del expresidente Francisco Flores fue usado también como una herramienta de campaña muy fuerte por el actual presidente de la República, quien repentinamente parecía un fiscal general paralelo, el cual estaba determinando responsabilidades y dictando líneas de investigación, lo cual no es su papel. Y en tercer lugar, porque precisamente las acusaciones de corrupción o de falta de transparencia fueron las que marcaron el discurso de los dos partidos mayoritarios en contienda, en una dirección y en otra. Entonces ahí vemos cómo en El Salvador, al menos a partir de esta administración, comienza a verse en la sociedad una mayor sensibilidad al mal uso de los recursos del Estado o a las sospechas de corrupción de parte de funcionarios y candidatos a cualquier órgano de Estado. Ahora, ¿quién se lleva los laureles en esto? Yo creo que hay que reconocer, ¿verdad?, la voluntad del órgano ejecutivo, ¿verdad?, y particularmente el trabajo que ha hecho la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en cuanto a crear todo un despliegue a nivel nacional de oficinas de información y respuesta, y también el permitir el acceso a documentos públicos a través de estas iniciativas como la de Gobierno Abierto. Ahora muchas personas pueden acceder por internet a documentos oficiales, pero recordemos que la cantidad de personas en El Salvador que acceden a internet y a una computadora no somos la mayoría. Es decir, todavía es necesario ir más allá. Y otra cosa también, a veces esta administración, aunque tiene este mérito, también nos parece en la LAC de Funde que aboga por un derecho a acceso a la información cautivo. ¿En qué sentido? En la necesidad de que se transparente lo que las autoridades decidan que debe transparentarse para que los ciudadanos la pidamos como peticiones de información, cuando es realmente el ciudadano el que debe dar la pauta en cuanto a qué clase de información es relevante y necesita y desea saber. Mucha información declarada en reserva. Leyendo un poco el informe rápidamente, parece que ha sido una tendencia a querer establecer parámetros de reserva sobre mucha información que no lo es. ¿Eso ha sido como una constante o una tendencia? ¿Qué lo motiva eso? Bueno, es el abuso del poder, William, porque la ley de acceso a la información pública, en efecto, permite que los funcionarios declaren como información reservada algunos datos que tengan que ver, por ejemplo, con negociaciones políticas, seguridad nacional, investigación del delito, derechos de terceros que se pueden ver afectados si uno revela información, la información personal de todos y de todas es reservada, ¿verdad? Que hay información muy íntima. Pero en este gobierno, ¿verdad?, que es el que ha tenido que lidiar con la ley de acceso a información pública y la impulsó, también hemos observado que hay un abuso de esa potestad de reservar información, e incluso ha llegado más lejos. Cierta información que ha sido solicitada por ALAC, como por ejemplo los viajes de la pareja presidencial, o algunas informaciones relacionadas con Ciudad Mujer, por ejemplo, que es un proyecto exitoso, ¿verdad? Entraremos un poco más al detalle en casos puntuales. Sí, en estos temas, la reacción a las peticiones de acceso a información ha sido declarar la información reservada. Incluso hemos tenido un caso que no aparece en el informe, en el cual nosotros estábamos realizando todo un trabajo preparatorio para solicitar información relacionada con el presidente de Irlanda que estuvo aquí en el país, ¿verdad? Habíamos tenido ya algunos contactos en la administración para conocer los costos de su visita. Recordarás que fue un presidente que visitó el Mozote, que fue condecorado. Bueno, cuando estábamos ya listos para presentar nuestra petición de acceso a la información, sorpresivamente aparece en el índice de información reservada con fecha retroactiva, esto fue en el 2013, se declara reservada toda la información relacionada con la atención a funcionarios internacionales. Eso es un abuso de la potestad de reserva porque te abarca funcionarios internacionales de cualquier nivel, que estén aquí cualquier cantidad de días y en los que se gaste cualquier cantidad de dinero, ¿verdad? Cuando en otros países eso incluso es objeto hasta de la prensa de la farándula, ¿no? Poder conocer qué comieron, en qué se condujeron, cómo vistieron, a quién visitaron. Pues aquí en El Salvador eso es secreto, ¿verdad? Y no solo eso, también consultorías, también se ha declarado información reservada, algunos datos que tienen que ver con los gastos de publicidad del gobierno del presidente Saca.
Es decir, la presidencia Funes le guarda las espaldas en ese tema a la presidencia Saca. Entonces, como ciudadanos no podemos hacer un escrutinio público más agresivo sobre cómo se han gastado esos recursos porque es información reservada a veces hasta el año 2017. Bien, hacemos en este momento la primera pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, ya estamos entrando a ver algunos detalles en casos particulares, pero hay otros que están reflejados en el informe y hay mucho de qué hablar. El balance creo que es importante que hagamos también, sobre todo que estamos en ruta al fin del mandato de la administración Funes, hacer un balance de cómo ha sido todo esto y cómo se plantea en términos de desafío la transparencia para los próximos 5 años. Vamos a la pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Bien, continuamos en la entrevista en línea. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Burgos. Él es el coordinador de la Oficina de Asesoría Legal de Anticorrupción, ALAC, que se encuentra en la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Roberto, creo que ahora sí podemos analizar algunos casos detenidamente, porque ustedes han presentado este informe, es el cuarto informe, ¿no? Cuarto informe, El día de ayer, ¿cubre entonces enero, a parte mayo. de mayo o abril? Sí, ahora hasta abril y algunos días, una semana de mayo. Entonces sí lo están haciendo de forma periódica, Sí. cada 3-4 meses. Sí, son informes cada 4 meses, en realidad, en mayo, octubre, y se presenta una final de año junto con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, de manera que la gente pueda conocer a través de la muestra mínima, si quieren, de casos que en estos periodos ALAC presenta de petición de información y cuando recibe denuncias de corrupción también, poder conocer cómo están actuando las autoridades en este sentido. En términos generales, ¿cómo califica la situación este cuarto informe? ¿Cómo lo plantea para que pasemos más adelante a los detalles? El informe en realidad que se encuentra en línea, ¿verdad? Pueden encontrarlo en la cuenta de Facebook de ALAC, que es ALAC El Salvador, o también en Twitter, que es ALAC, @ALAC_ES. Ahí pueden encontrar el informe completo. En este informe
como en todos los informes periódicos, hacemos una radiografía del momento, es decir, cómo está el acceso a la información y las denuncias de corrupción, si es que han llegado. En este periodo no las tuvimos en ALAC. Y este informe abarca los resultados de presentar 117 peticiones de acceso a información pública a buena parte de las instituciones del Estado. Son peticiones de acceso a información motivadas por la solicitud de ciudadanos y ciudadanas que llegan a la ALAC y que nos solicitan pedir en su nombre acceso a cierta información. Algunas peticiones sí son motivo propio de ALAC, ¿verdad? Parte del monitoreo que nosotros hacemos constantemente. Los hallazgos que hemos encontrado y que aparecen en este informe, hay algunas cosas muy particulares. Para empezar, durante la campaña presidencial fue evidente que la conducta de algunas oficinas de acceso a información cambió. Es decir, se retrasaron la respuesta a muchas peticiones de acceso a información, a lo mejor por el temor de que las respuestas fueran a ser utilizadas por los contendientes políticos. Este fue el caso de la Oficina de Acceso a Información de la Presidencia de la República, que ha tenido una trayectoria impecable, ¿verdad? Siempre brinda la información de manera oportuna. Pues en este periodo, antes de la segunda vuelta, todas las respuestas se atrasaban del Ejecutivo. Al final nos dieron la información solicitada, pero siempre iba con atraso. Entonces, todo parecía que se quería esperar a ver los resultados de la elección para ver si se mandaba la información o no. Otra tendencia que observamos entre enero y mayo, y ahora que estamos en mayo, es, por ejemplo, el hecho de que alguna información se nos respondió de manera incompleta y nos terminamos enterando por otros medios de comunicación sobre la magnitud de la información que no se nos había entregado. Esto fue muy particular también en el caso de la Presidencia y específicamente en la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Reflejamos ahí un caso sobre el alquiler del Teatro Nacional para filmar un spot de un partido político, y también esto también fue evidente en el caso de la Fuerza Armada y la Asamblea Legislativa, con los casos de ciudadanos salvadoreños condecorados por gobiernos amigos, que también pedimos información. Entonces nos enteramos, hacemos un cruce de información, vemos que a ALAC se le envía cierta cantidad de información dosificada, ¿verdad? Mínima, pero de repente los periodistas, a través de las investigaciones que realizan, bueno, terminan constatando que había más información de la que nosotros recibimos. Entonces eso nos permite decir, bueno, todavía hay resistencias a permitir el pleno acceso a la información pública, y es que todas las personas que formulan una petición tienen derecho a recibir una respuesta. Y la Ley de Acceso a Información Pública establece que esa respuesta tiene que ser oportuna, íntegra, y nosotros agregamos un concepto más: relevante. Ya, y a pesar de todo esto, se puede afirmar, por ejemplo, que se está de alguna forma consolidando, instaurando la cultura por la transparencia, o al menos en términos de educación, de que la población entienda que hay derechos a los que puede recurrir y ejercer. Yo pienso que sí, se está empezando a crear al menos una conciencia de que el ciudadano es el propietario de la información que tiene el Estado. Ha sido muy importante en esto el papel de otras organizaciones de la sociedad civil. El Instituto de Acceso a Información Pública está tratando de asumir un rol de liderazgo en este tema, ¿verdad? A pesar de que tiene un presupuesto limitado, que al menos en la información que nosotros contábamos le alcanzaba para funcionar hasta el mes de mayo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa después de este mes, si el Instituto de Acceso a Información Pública recibe un refuerzo presupuestario o ayuda internacional. Pero sí se está comenzando a crear esa conciencia, sobre todo entre la gente más joven, ¿verdad? Y en los sectores urbanos, de que hay un derecho de acceder a esa información porque ha sido generada y costeada con los impuestos de todas las personas. Y porque además preguntar es una forma de participación ciudadana y es una forma radical, si quieren, de ejercer poder ciudadano. Y eso es lo que no le gusta a algunos funcionarios. Todavía hay mucha soberbia y prepotencia entre algunos titulares, porque el problema aquí no son los oficiales de información, que son personas muy profesionales y muy comprometidas en garantizar este derecho a la ciudadanía. El problema aquí son los titulares de las instituciones públicas. Y nosotros señalamos ahí algunas, ¿verdad? Como la Asamblea Legislativa, donde hay toda una práctica sistemática de ocultar información de parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Es donde hay más constancia en ese sentido? Por supuesto, sí. En la Asamblea Legislativa, bueno, ahí es el reino de la impunidad institucionalizada. Hemos visto, por ejemplo, estos casos no solo de las compras abusivas y antiéticas que nosotros hemos demandado
sin tener respuesta alguna, sino que además el abuso en las formas como se distribuyen fondos, cómo se hacen contrataciones, no se nos ha querido dar la información relativa a los asesores. Vamos a lo concreto entonces. Okay. Por ejemplo, el caso de la Asamblea Legislativa, siendo que está un poco en la punta de las instituciones, en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los casos más relevantes que ustedes han visto en estos meses? En la Asamblea Legislativa, en primer lugar, el tema de los asesores, ¿verdad? Nosotros ya habíamos formulado desde el mes de julio del año pasado peticiones de acceso a información pretendiendo conocer el listado de los asesores legislativos, sus salarios, las especializaciones de cada uno, y siempre se nos han enviado datos globales. Un ciudadano formuló una petición similar, trasladó esa petición a través de un recurso de apelación ante la negativa a darle esos datos al Instituto de Acceso a Información Pública, y el presidente de la Asamblea Legislativa ni siquiera compareció a la audiencia que se programó para esto a finales del año. Nosotros también en la Asamblea Legislativa hemos insistido solicitamos, por ejemplo, los correos electrónicos del presidente de la Asamblea Legislativa, su aparato de comunicaciones y el área de cultura de esa institución, para conocer también el tema otra vez de las compras de obras de arte y todo lo que ocurrió en la Navidad del 2012, y se nos dijo que eran inexistentes, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos de que obviamente hay un servidor institucional donde es posible encontrar los correos electrónicos, y eso hemos insistido mucho. Y otros temas en la Asamblea Legislativa también son el tema de los viajes y las misiones oficiales a las que se envían los asesores. En esta clase de peticiones de acceso a información hemos podido constatar en la misma página de la Asamblea Legislativa que hay muchos funcionarios de la Asamblea que viajan a todo el mundo y ni siquiera han remitido su informe de misión, que es una de sus obligaciones, reportar a qué fueron, exactamente, informar a qué fueron, a dónde fueron, por qué fueron y con quién se reunieron y qué resultados tuvo eso para el país. La Asamblea Legislativa es una agencia de turismo estatal, ¿verdad? En el cual cualquiera vuela en primera clase. Aquí incluso ha habido señalamientos concretos, por ejemplo, al diputado Gallegos, ¿verdad?, en cuanto a que dé explicaciones sobre viajes inexistentes. Ha habido incluso antecedentes de que éste ha tenido que devolver dineros en concepto de viáticos por viajes no realizados, pero no hay ninguna determinación de responsabilidades. Y esos son los mismos diputados que están pretendiendo juzgar a expresidentes en la Asamblea Legislativa. Es decir, no hay ni siquiera una autoridad ética. Entonces, desde la ALAC, la constante petición de acceso a información a la Asamblea Legislativa nos permite tener un panorama bastante amplio de la corrupción institucionalizada que ha existido ahí tradicionalmente, a pesar de que la Oficina de Información de la Asamblea Legislativa en el informe la clasificamos como una de las que más colabora, y es que es de las que más nos ha mandado información que nos permite tener una opinión al respecto. ¿La Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa también. Entonces el problema no está en las oficinas de información, el problema es los titulares de las instituciones. Pero no hay ahí una especie de contradicción en eso, en cómo se plantea. Aparentemente sí, pero nosotros cualquier petición que le hacemos a la Oficina de Información de la Asamblea Legislativa es respondida y en tiempo oportuno. Han sido, quizás la única petición de acceso a información que no se nos ha respondido ha sido la relativa a compras de regalos navideños y bebidas alcohólicas y obras de arte, pero normalmente se nos responde en tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿puede la oficial de información de la Asamblea Legislativa, tiene la última palabra al momento de decir qué información se le envía al ALAC? No, la última palabra la tiene el presidente de la Asamblea Legislativa. Y esta misma situación ocurre en otras instituciones del Estado. ¿No se expresa eso a través de la Junta Directiva, por ejemplo? O sea, no, en realidad son decisiones unilaterales. Recordemos que en realidad el poder del presidente de la Asamblea Legislativa es un poder amplísimo, ¿verdad? Con capacidad para representar a la Asamblea, para castigar, para comprar, contratar, adquirir, etcétera. Es un poder de gobernado, es decir, el ciudadano no tiene mayor competencia ahí, bajo la excusa de que son el primer órgano del Estado, que no lo son, ¿verdad? Ahí se comete cualquier acto y no tenemos ninguna consecuencia. Solo veamos el diputado que acaba de retornar, a pesar de que fue evidente que le propinó una golpiza, una agresión a su esposa, ¿verdad? Y ya está ahí en la Asamblea Legislativa nuevamente, y reclamando salarios no devengados. Eso es una conducta totalmente antiética, ¿verdad? Que riñe con la ley de ética gubernamental e incluso con las mismas normativas éticas que rigen el Parlamento, porque en la Asamblea hay una comisión de ética parlamentaria, pero
obviamente no hace su trabajo. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Regresamos con otros casos particulares. Volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Roberto, cuando planteabas el tema del caso particular de la Asamblea Legislativa y que se encuentra como en la cúspide dentro de este tema de inconvenientes en el acceso a la información pública, pero hay otras instituciones. Claro. Hoy por hoy la Asamblea Legislativa se mantiene ahí, Sí. en el top, digamos, si se le puede llamar de esa forma. Sí. Pero, ¿y ha sido recurrente eso en los últimos informes? Lamentablemente sí ha sido recurrente. Nosotros, insisto, hemos reconocido el trabajo de la Oficina de Información de la Asamblea, pero en nuestros estudios globales, digamos, ¿verdad?, como Transparencia Internacional, la Asamblea Legislativa junto con los partidos políticos aparecen como las instituciones más desacreditadas y además en las cuales se percibe que hay un mayor descontrol en el uso de los recursos públicos. Y esto es peligroso porque la Asamblea Legislativa debería ser el foro por excelencia en el que todas las fuerzas políticas representativas del país, bueno, discutieran y negociaran y llegaran a acuerdos en beneficio del interés común, no en beneficio del interés particular de cada una de las fuerzas políticas, que es lo que parece en la actualidad. Por eso es que la clase política generalmente es la más señalada, pero no ha sido la única, ¿verdad?, en este periodo, ¿verdad?, porque también en el informe nosotros reflejamos otras situaciones que involucran a otros agentes del Estado. Exactamente, lo estuve revisando ayer y el caso particular de Semujer, si nos puedes explicar un poco en detalle, Sí. es Ciudad Mujer de Lourdes Sí, Colón, ¿no? Sí, exacto, es la sede principal del proyecto Ciudad Mujer. Nosotros en la LAC tramitamos más o menos entre 16 y 20 peticiones de acceso a información a la semana, y la gran mayoría son a petición de la ciudadanía, que muchas personas que se acercan a la LAC por el tema de la confidencialidad, periodistas, sindicalistas del Estado, y nunca sabemos cuál caso se va a terminar complicando, no por la LAC de Funde, sino que por la actitud de resistencia del funcionario a brindar información. Este es un ejemplo de lo que menciona.
En enero de este año, ¿verdad? Recibimos la visita de un grupo de personas que nos llevaban incluso impresas algunas páginas del sitio en internet de Ciudad Mujer, el proyecto Ciudad Mujer, que tiene un sitio en internet, y ahí aparece, lo pueden consultar este día, de que la sede de Ciudad Mujer Colón costó $3.2 millones su construcción, dice ese apartado. Sin embargo, estas personas nos llevaban fotografías y otros datos donde podía uno constatar que las instalaciones de Ciudad Mujer fueron propiedad durante más de una década, antes del 2009, de una ONG, colega de Funde, que se llama Fundación Salvadoreña de Atención Integral, FUSAI. Esta ONG hizo un trabajo muy importante en temas de desarrollo local, gestión de riesgo y demás, y manejaba lo que ahora es Ciudad Mujer como su Centro de Capacitación San Andrés. O sea, la Ese infraestructura. era el nombre, exacto, toda la infraestructura. Entonces la pregunta era, ¿cómo es que costó 3.2 millones algo que ya estaba construido? Esos 3.2 millones son gastos de las modificaciones arquitectónicas que sabemos que fue necesario hacerle, son gastos de funcionamiento de Ciudad Mujer. ¿Qué son esos gastos? Pues obviamente esa es información oficiosa según la ley de acceso a información. Pero eventualmente esos 3.2 millones aparecen como inversión en infraestructura. Sí, como construcción de como Ciudad construcción. Mujer. Entonces ustedes lo asumen de inmediato que es, o sea, levantar desde Sí, los de la arranques, nada, de la claro, construcción. O sea, de la nada, sí. Entonces nosotros simplemente formulamos el 16 de enero de este año, remitimos una petición de acceso a información dirigida al oficial de información de la Presidencia de la República, que es un oficial de información muy competente, y solicitábamos copia, le decíamos, del documento de compraventa, de contrato o de arrendamiento que la Secretaría de Inclusión Social o la Presidencia de la República debieron haber formalizado con FUSAI para tomar el control de esas instalaciones, ¿verdad? Porque este proyecto empezó en el 2009, ¿verdad? Prácticamente 3 meses después que asume la presidencia Mauricio Funes. La respuesta, sin embargo, comenzó a dilatarse en la Presidencia de la República de manera extraña. Por ejemplo, finalmente se nos respondió el 13 de febrero, ¿verdad? Desde la Presidencia de la República, porque primero se nos hicieron observaciones, que aclaráramos cuál era la petición, ¿verdad? Una cosa de ir dilatando la respuesta. Nosotros insistimos en la petición y la respuesta que recibimos el 13 de febrero es que el documento está perdido de los archivos de la Secretaría de Inclusión Social y de Ciudad Mujer y por lo tanto se declara inexistente. Y como es inexistente, no se puede permitir el acceso. Nosotros ante semejante respuesta presentamos una apelación ante el Instituto de Acceso a Información Pública, que sorpresivamente también declaró nuestra apelación improponible, es decir, que de entrada se nos cerró la puerta y se nos dijo, miren, ni siquiera vamos a analizar los argumentos de fondo de su petición. ¿Y cuáles eran esos argumentos? Bueno, es necesario, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a saber cómo se invirtió ese dinero, primero. Y segundo, es raro que un proyecto tan exitoso y que ha tenido tanto reconocimiento internacional, recuerda que allá es donde llevan de gira todas las primeras damas que vienen de visita al país y se benefician muchas mujeres. Bueno, ¿cómo es posible que no tengan el documento que les acredita para tener el control de esas instalaciones y la propiedad y la tenencia de este? Pues nos declararon improponible y además nos... Ahora, eso fue a nivel del Instituto de Acceso a Información. ¿Hasta ahí llega entonces la gestión de ustedes? No, digo, una vez que el Instituto de Acceso tome esa resolución, ¿o todavía ustedes...? Fuimos más allá, presentamos otra petición de acceso a información a la Fiscalía General de la República, porque según la Constitución, y el Instituto lo puso en su resolución, la Fiscalía General de la República representa al Estado en todos estos contratos de compraventa, ¿verdad? O arrendamientos. Tendría que tener copia. Tendría que tener copia, ya que tendría que haber participado si es que eso se compró, ¿verdad? No sabemos si es alquiler o es una donación, no lo sabemos. Entonces le presentamos una petición de acceso a información, bueno, y hasta ahora seguimos esperando respuesta. Ya pasaron 2 meses, por lo menos, de esa petición de acceso a información. Ahora la respuesta de la Fiscalía General. Exacto, y no tenemos pero ni acuse de recibo de esa petición. Es decir, nadie quiere decir, ¿verdad?, en realidad cómo se usaron esos 3.2 millones, en calidad de qué se adquirió la sede de Ciudad Mujer Colón, ¿verdad? Y obviamente se ha estado obstaculizando el derecho de acceso a información pública de los ciudadanos que buscaron la LAC para saber esto.
Entonces son Ahora, peticiones que quedan frustradas. Es totalmente increíble, Roberto, que no se pueda tener esa información. O sea, Sí. no hay forma de decir, no existe, o sea, No, es que eso debería estar claro, podríamos también... porque tampoco hay una apropiación ilegal del inmueble, es no decir, creo, porque es la presidencia y también, bueno, el derecho a acceso a información pública lo que nos permitirá a nosotros es, esta es información clasificada como oficiosa por la ley. no es Tiene que reservada. estar, no está reservada, no está en el índice de información reservada. Lo que han reservado en el índice, porque ALAC lo pidió también hace un año, fueron los planos de Ciudad Mujer Colón. Nosotros, en nombre de otros ciudadanos, solicitamos los planos. No sé por qué querían los planos los ciudadanos. La ley de acceso a información pública te da el derecho de pedir información sin tener que justificar cuáles son tus motivos para conocerla. Basta que sea oficial y pública. Esos sí fueron declarados reservados, y este documento que hemos estado solicitando de la compraventa o alquiler o donación, lo peor ha sido que lo han declarado inexistente, ni siquiera reservado, o sea, no existe. Entonces es inverosímil creer eso, ¿verdad? Cuando el sitio en internet dice que se invirtió en la construcción de Ciudad Mujer $3.2 millones. Entonces, ¿cómo se gastaron esos $3.2 millones? Es lo que nosotros preguntamos. Ahora, hasta este momento, obviamente, ustedes no están haciendo un planteamiento de decir ahí ha habido problemas No. de corrupción, y mucho menos. O sea, Nos están negando la simplemente es información. tener la información Sí. para transparentar. Sí, y entonces ahí poder tener una opinión. ¿Se usó bien ese dinero? La Corte de Cuentas ha dicho algo sobre esto. O sea, no tenemos ninguna información. Y cada vez que un funcionario del Estado frustra una petición de acceso a información pública, bueno, nos da a los ciudadanos también ese derecho a dudar. Es que sobre el genera buen más uso de sospecha, lo- ¿no? por Y la supuesto. falta de información Claro, lleva a la falta de especulación. O sea, transparencia. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con todos esos spots publicitarios de la transparencia en este gobierno? Y se muestra, ¿verdad?, como un éxito rotundo en el tema. A nosotros no nos interesa que tengamos 1 millón de datos oficiales puestos en internet. Nos interesan precisamente esta clase de casos muy específicos, donde es evidente el abuso de poder en cuanto a restringir el acceso a la información. No hay vuelta de hoja. La ley de acceso a información pública es obligatoria para todos y para la presidencia también. Entonces, por eso hablaba yo al inicio de un derecho cautivo, como si lo que hay que transparentar es lo que el gobierno diga que se debe transparentar y no lo que el ciudadano decida que quiere conocer y que quiere pedir el acceso. Entonces, todavía nos queda mucho que andar, y en este caso en particular, eso ha quedado muy evidente. Y hemos revelado otros casos en informes pasados, ¿verdad? ahora bien, ¿van a otras instancias o no? En el caso ¿Cómo particular no? de Ciudad Si Mujer. nosotros no tenemos una respuesta a la petición de acceso a información, lo que nos queda, como otros casos, es recurrir a la Sala de lo Constitucional y presentar una demanda de amparo por violación del derecho de petición y respuesta, que es el artículo 18 de la Constitución, ¿verdad? Y lo vamos a hacer indudablemente. O sea, en ALAC estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para poder revelar información vital del Estado, ¿verdad? Es un ejercicio de poder ciudadano y es una obligación que nosotros tenemos como Transparencia Internacional. ¿De otras instituciones? También, ¿verdad? O sea, ¿cuántos casos son los que ustedes Son están reflejando? 117 casos que hemos En los 4 solicitado meses. En estos casi 4 meses. Es una muestra pequeña, obviamente, pero nosotros hacemos peticiones sobre todo de información muy relevante, ¿verdad? Y tenemos criterios muy específicos sobre por qué pedimos información a ciertas instituciones, y también la demanda de la ciudadanía, ¿verdad?, que insiste en que presentemos peticiones a nombre de ALAC. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, hacer una especie de conclusión de cierre, de cómo está el cierre del quinquenio de la administración Funes y cómo se plantea este tema entonces en el inicio de la administración de Salvador Sánchez Serén a partir del 1 de junio próximo. Regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales.
Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos a cierre de la entrevista en línea, Roberto. Creo que es importante entonces hacer una especie a modo de conclusión de cómo está cerrando este quinquenio la administración Funes y lo que viene en adelante a partir del 1 de junio próximo. Es decir, cómo también ustedes como ALAC se plantean en el trabajo que han estado desarrollando y, bueno, expectativas un poco que hay en términos de los ofrecimientos también que se hizo durante la campaña sobre esta materia, siendo que hace algunos minutos recordabas que justamente durante la campaña ambos partidos políticos principales, Arena, FMLN, mucho del planteamiento giraba alrededor del tema de transparencia, de anticorrupción. Entonces, ¿cómo asienta ese tema entonces para la administración Sánchez Serén? Pero bueno, evaluación sobre gestión Funes. Bueno, si lo analizamos a la luz de los principios de la misma Ley de Acceso a Información Pública, aunque esta fue aprobada hace 3 años, ¿verdad? Cuando ya había transcurrido un buen trecho de la actual presidencia, lo que podemos determinar en el tema de la presidencia de Funes, igual que ha ocurrido en otras áreas, es una situación de tensionamiento innecesario. Por ejemplo, el ejercicio del derecho de acceso a información pública de diferentes ciudadanos desde la ALAC de Funde ha provocado las reacciones del presidente de la República en varios momentos a lo largo de estos años de vigencia de la ley. Y puedo recordar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, ha atacado públicamente a la Funde cuando hemos solicitado acceso sobre sus viajes y los de su esposa y toda la comitiva que suele acompañarlo a algunas misiones oficiales. Ha atacado también al mismo director ejecutivo de la Funde cuando se ha solicitado información sobre algunas compras de la presidencia, sobre las obras de arte dedicadas a Monseñor Romero, ¿verdad? Cuando es un simple derecho ciudadano. Imagínense ustedes, en Estados Unidos y en otros países no van a ver a un presidente de la República atacando a un ciudadano porque ha solicitado información con base a una ley. Eso es una cuestión que solo aquí sucede y sin consecuencias. Entonces, en primer lugar, es un rasgo característico de esta presidencia, un tensionamiento, una crispación innecesaria e ilegítima contra ciudadanos ejerciendo el derecho de acceso a información. En segundo lugar, bueno, ha atacado también a este servidor cuando se le ha señalado el tema de su falta de pago de impuestos ante donativos recibidos durante su campaña presidencial. Si el mismo presidente de la República reveló ante medios de comunicación que había encontrado la forma de no pagar impuestos en caso de las donaciones a su campaña. Sí, lo dijo públicamente. Exacto, ¿no? Lo dijo públicamente, ¿verdad? Entonces, una crispación innecesaria. En segundo lugar, ¿verdad? Un derecho de acceso a información tutelado. Es decir, una vez establecidas las oficinas de información y respuesta, que es un mérito que le reconocemos, ¿verdad? Parecía que el presidente de la República y sus principales funcionarios eran quienes iban a decidir qué información podía solicitarse.
Incluso en la FUNDE se han recibido presiones ante algunas peticiones de acceso a información pública que se han hecho llegar a las autoridades. Ahí se han recibido, bueno, desde llamadas telefónicas hasta presiones institucionales para que no preguntemos algunas cosas que es necesario preguntar. Y esa es una práctica que también tiene que desaparecer. Y en tercer lugar, bueno, el tema de la información incompleta como la que reflejamos en este último informe, lo que nos indica es un ejercicio, ¿verdad?, abusivo muchas veces del poder en cuanto al manejo de información del Estado. Aquí todavía hay información que se oculta al ciudadano o que se entrega de manera incompleta, o se pretende burlar el ejercicio del derecho a acceso a información abusando de la potestad de la información reservada. Es decir, tú preguntas esto, pues yo te respondo declarando reservada esa información. Ese es un círculo vicioso que hay que romper en la próxima administración. Roberto, de repente hay como una tendencia a evaluar el tema de acceso a la información pública y sobre todo del compromiso que puede asumir un gobierno X, compromiso o acciones concretas como que es un regalo que viene de los gobiernos, como que claro. A veces uno tiene la percepción de que el ciudadano entonces como que debe agradecerle al gobierno por lo que hace en esa materia. Sí. O sea, es su trabajo, es su deber, es su derecho. Claro. Es una obligación de los gobernantes y de cualquier funcionario. Ya la Sala de lo Constitucional, en una resolución que pronunció el año pasado, cuando declaró inconstitucional el reglamento que la presidencia aprobó para la Ley de Acceso a Información Pública, en la cual se le quitaban dientes al Instituto de Acceso a Información, decía la Sala de lo Constitucional, el derecho de acceso a la información no implica una gracia del funcionario al ciudadano, ya que es el ciudadano el propietario de la información que está solicitando. Pero eso a veces se les olvida hasta en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Nosotros tuvimos que apelar en el caso de los correos electrónicos que nos negaron, y el actual presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, quien además firmó esa resolución que estoy citando, también fue de los que negó el acceso. ¿Y ese tema no iba más allá de las facultades establecidas? Por supuesto. El tema de correos electrónicos. Sí, los correos electrónicos. Bastante amplia sobre eso. Los correos electrónicos son información pública, son costeados por todos los salvadoreños y son cuentas de correo electrónico que se le dan a cada funcionario para que cumpla con sus fines para los cuales ha sido investido. No es cierto, como dijo una magistrada ignorante, que nosotros lo que queríamos era conocer las deliberaciones sobre los casos que ellos conocen. Eso es información reservada, ¿verdad? Lo sabemos. Lo que nosotros queremos saber es el tema de la gestión administrativa de los funcionarios, cómo hacen uso de los recursos del Estado, cómo otorgan contratos a los que le dan suministro, los que les venden combustible, energía, los que les venden vehículos, por ejemplo, o equipo informático. Y sobre casos puntuales muy específicos. Claro, y sobre casos muy específicos. O sea, no es entrégueme toda la base de datos del tráfico de correos electrónicos que tiene a diario. Y es incluso información de seguridad nacional. Nosotros queríamos conocer, por ejemplo, en la Corte Suprema, información de correos intercambiados entre el licenciado Orestes Ortiz Hijo y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Salomón Padilla. Esos correos electrónicos los queríamos para un periodo muy específico, ¿verdad? Era más o menos un mes de este año, y simplemente esa información se nos restringió. El 14 de febrero de este año el Instituto de Acceso a Información Pública nos dio la razón, pero repentinamente cambiaron de opinión un mes después, luego que la Corte en pleno, la mayoría de magistrados, no todos, hay que decirlo, de la Corte, se opusieran a permitir el acceso a estos correos electrónicos. ¿Por qué se firman las sentencias donde se reconoce este derecho como un derecho amplio y fundamental, pero se restringe la información cuando ya toca la casa de uno, ¿verdad? Entonces esa ha sido una tendencia durante estos años también, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa entonces el trabajo del Instituto de Acceso? El Instituto de Acceso a la Información está limitado por razones presupuestarias, pero nosotros seguimos insistiendo en que tiene un papel muy importante que cumplir, y creo que tiene a las personas correctas para asumir un liderazgo en el tema. Esperamos que en futuros casos eso se quede demostrado y que continúe la labor de avanzada en cuanto a través de los procesos de apelación, interrogar a los funcionarios que
impiden el acceso a esta, y también tiene que cumplir una labor en cuanto a difundir este derecho a acceso a información, pero para eso necesita recursos. Pero volviendo entonces a la evaluación de la gestión Funes, cuando se plantea que es justamente en esta gestión y no en anteriores, claro, hay algo que sin duda alguna es cierto, o sea, es en esta gestión que se ha tenido la ley de acceso, en esta gestión que se han instalado el Instituto de Acceso, las oficinas digo, de con todo lo que ha ocurrido, claro, algo es cierto, ha ocurrido en este periodo. Sí, es una institucionalidad mínima que se le deja al país, es importante. Quiero volver a reconocer a 3 años de vigencia de la Ley de Acceso a Información Pública el papel tan importante que han jugado los oficiales de información, tramitando, procesando las peticiones de acceso a información pública. Sin ellos, este derecho a acceso a información sería letra muerta. Aquí los limitantes, como lo he dicho antes, han sido los titulares de muchas instituciones del Estado, pero no los oficiales de información, que han estado a la altura de las expectativas. Y también este gobierno ha hecho un trabajo importante, por ejemplo, a nivel internacional ha suscrito acuerdos como la Alianza por un Gobierno Abierto, que es una alianza regional y que nos obliga a dar pasos concretos para transparentar la gestión. Y también ha permitido el acceso a Internet a muchos documentos que antes era imposible hacerlo. Ahora, yo creo que hay que dar pasos que ya le tocan al nuevo gobierno, ¿verdad? En cuanto a, en primer lugar, eliminar estos roces innecesarios. A eso vamos. Entonces, en términos de desafío, la institucionalidad, aunque mínima, está planteada, la tenemos ahí. Pero entonces, ¿en qué parte está desafiada la administración Sánchez Serén a partir del 1 de junio? Bueno, a partir del 1 de junio lo primero que esperamos es poder tener un diálogo, ¿verdad?, más fluido con las autoridades del gobierno central. No puede ser que se ataque a un ciudadano o a una institución de la sociedad civil por ejercer un derecho fundamental, eso en primer lugar, ¿verdad? Eliminar estos tensionamientos, yo creo que eso va a ser así. No parece que sea hoy por hoy el comportamiento de Salvador Sánchez Serén, ¿no? Sí, no, o sea, claro. Como funcionario, como vicepresidente. O sea, ¿no? Ha demostrado, al menos hasta ahora, y a Funde ha habido muestras de una voluntad de diálogo. Ahora, recordemos siempre... ¿Se puede plantear una relación distinta de entrada? Esperamos que sí. Además, es una obligación de Transparencia Internacional ser propositiva. Nosotros no somos una institución confrontativa, ¿verdad? Y Funde trabaja de mano a mano con diferentes carteras de este gobierno, por ejemplo, con el FISDL, con el Ministerio de Obras Públicas, bueno, también hemos respaldado al Ministro de Justicia y Seguridad firmando un convenio de transparencia. Es decir, hay cosas que se pueden hacer y que son necesarias hacerlas. Ahora, ¿es posible trabajar de la mano con un gobierno? ¿No hay un poco de choque en términos de los intereses particulares que ustedes representan? Eventualmente va a haber choques, o sea, es decir, el ejercicio del derecho a acceso a información, ya que es una afirmación radical de poder ciudadano, siempre vamos a terminar discutiendo, bueno, qué tanta transparencia es necesaria y qué tanta transparencia ya fue suficiente, si alguien lo ve desde el Estado. Pero nosotros tenemos que insistir, o sea, sobre todo cuando representamos a ciudadanos. Como lo he dicho antes, la LAC de Funde va a requerir la información haciendo uso de todos los recursos legales y pacíficos que existan hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Y si hay que determinar responsabilidades individuales, lo vamos a hacer también. Entonces, el primer reto de él es, en primer lugar, aceptar una colaboración de la sociedad civil, tener apertura y además revisar el índice de información reservada de la presidencia. Es injustificado algunas reservas que existen ahí y no puede justificarse. Esperamos que eso no vaya a ocurrir, que termine siendo una presidencia futura la que vaya a declarar reservado gastos de la administración Funes. Yo creo que una vez que se vaya este presidente, ahora, hay que transparentar con carácter retroactivo. Esa puede hacerse, o sea, sí, las reservas del índice de información se establecen para 5 o 7 años a futuro, pero cualquier administración puede reservar o revisar, las reservas anteriores. Incluso los ciudadanos podemos pedirle al Instituto de Acceso a Información Pública que revise la justificación dada para reservar algunos documentos. O sea, el presidente electo Salvador Sánchez Serén, en su calidad ya de presidente, puede por supuesto, cambiar los parámetros de esa reserva y decir esta información que se haga pública. Exactamente, no queda él amarrado a la presidencia actual. Por eso es tan extraño que incluso en esta presidencia se ha declarado reservada información de la gestión del presidente Saca, cuando ni existía en la época de Saca esta ley de acceso a información, y este era el que decía, la mejor ley de acceso a información es la que no está escrita, pero se le protege a través del índice de información reservada. Entonces ese también es otro reto del presidente Sánchez Serén. Y también un aspecto más,
poder dotar de recursos, ¿verdad? No solo a las oficinas de información y respuesta, sino que también a todas aquellas unidades encargadas de difundir este derecho, ¿verdad? El órgano ejecutivo tiene muchos recursos para difundir derechos y es necesario que también se capacite a personal, y hay un tema muy importante al que yo quiero hacer referencia y que dependerá del ejecutivo, es el tema de la depuración policial. Es una situación preocupante, ¿verdad? Es un proceso que tiene que retomarse, la depuración policial. Esto tiene que ver con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, pero más importante aún, para erradicar la impunidad de este país. Bien, se nos ha agotado el tiempo. Gracias entonces, Roberto, por compartir. Un placer, como siempre, William. Gracias. Bueno, gracias a ustedes que nos han acompañado, que pasen un feliz fin de semana, que lo disfruten con sus madrecitas, pero también que esto sea un ejercicio diario, no solamente para el 10 de mayo. Gracias por su fiel sintonía, que descansen nuevamente el fin de semana. Nos vemos entonces el próximo lunes, 7 de la mañana en punto, la entrevista en línea. Gracias por estar con nosotros.